Saludos, mi nombre es Yebelis Montaña, estudiante de la Universidad Fermín Toro de segundo año de Derecho, y en esta oportunidad les voy a dar una pequeña exposición sobre lo que es el procedimiento extraordinario, acciones y excepciones. El procedimiento extraordinario surgió durante el periodo del Imperio Absoluto y es el sistema característico del derecho posclásico. Se aplicaba en casos de excepción y se introdujo y fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. Bajo intento imperial, se inclinó por el procedimiento imperial que sustituyó a la fórmula. A partir de la época posclásica entra en escena jurídica. Este acaba con la bipartición clásica del procedimiento formulario. Ahora el juez es un funcionario público y todo el proceso se reduce en un solo momento. En esta dinámica procesal se realizaba la citación hecha por el demandante mediante un escrito llamado libelo. Se procedía a la confesión juramentada, que era en el facios injuris, y las partes fijaban sus pretensiones o liti contestatio. El juez se sometió a una rigurosa comparación entre las pruebas y la norma. Desarrollo del proceso. Si el destinario de un interdicto no cumplía con la solicitud, o el solicitante solía solicitar un proceso diferente llamado proceso extraordinario. Surgió durante el Imperio Absoluto y es el sistema característico del derecho posclásico. Se aplica en casos de excepción. Se introdujo y fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. La justicia imperial se inclinó por el procedimiento imperial que sustituyó la fórmula. Características del procedimiento extraordinario. El proceso es monofásico. Se produce un viraje de lo privado a lo público, el procedimiento es escrito y desaparecen los efectos de la liti contestatio. Se admite la contrademanda y reconvención. La condena ya no es forzosamente pecuniaria, sino que puede recaer sobre una cosa determinada. Y aparece la apelación como discurso contra la sentencia. Desarrollo del proceso extraordinario. Se hacía mediante una notificación, la contestación del demandado, la liti contestatio, procedimiento probatorio y la sentencia. Acciones y excepciones. Acciones. Del latín acción, movimiento, actividad o acusación. Dicho vocablo tiene un carácter procesal. La acción procesal es concebida como poder cívico de provocar actividades de carácter jurídico, órganos que inician el litigio de carácter jurídico. Tiene sus antecedentes en la acción procesal de orígenes remotos. En Roma se distingue entre los tres diversos procedimientos romanos. Número 1. La época de acciones de la ley 754 hasta la mitad del siglo II a.C. Número 2. La época procedimiento formulario, que fue de la segunda mitad del siglo II a.C. hasta el siglo III de la era cristiana. Y por último, el procedimiento extraordinario, siglo III después de Cristo hasta Justiniano y su codificación 529 y 534 de nuestra era. Okay. Clasificación de las acciones. Acciones reales y personales. Las acciones reales tienen por objeto garantizar el ejercicio de un derecho real, es decir, aquellos que ejercitan al demandante para reclamar o hacer valer un derecho sobre alguna cosa, con plena independencia de toda obligación personal por parte del demandado. Las acciones personales son aquellas que tienen por objeto garantizar un derecho personal, es decir, deducirá para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar o hacer o no hacer un determinado. Las acciones de condena son aquellas que pretenden del demandado una pretensión de dar, hacer o no hacer. Las acciones declarativas son aquellas en las que el actor pretende terminar con una situación de incertidumbre que gira alrededor de los derechos, que si le sirve el fundamento de la acción. Las acciones también pueden ser nominadas e innominadas. Las acciones nominadas son aquellas en que el actor podrá mencionar su denominación legal y le serán aplicadas todas las disposiciones que rigen ese tipo de acción. Es útil para identificar con todas sus consecuencias procedentes.
Las acciones innominadas son aquellas que el legislador no les previó una denominación determinada, pero, pero que intentaban no haber razón para no considerarla, y se procederá al desempeño de la función jurisdiccional de la misma. La excepción. Excepción. Conceptos de excepción. Del vocablo de latín excepción. La excepción se originó en la etapa de proceso de la fórmula del derecho romano para orden y defensa del demandado. Consistió en una cláusula que el magistrado insertaba a favor del demandante. Si resultaban todas las circunstancias y derechos alegados por el demandado, se absorbía este, aun cuando se consideraba infundado la intentio del actor. La posición de exceptio en la fórmula era entre el intentio y el condenante. Actualmente se pueden destacar dos significados de la excepción. Número uno, en sentido abstracto, es el poder que tiene el demandado para poner frente a una pretensión del actor, que aquellas que afectan la validez de la situación procesal impiden un pronunciamiento profundo sobre dicha pretensión. Y en sentido concreto, son las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión del actor, o con el objeto de ponérsela a continuación del proceso, alegando que no se han manifestado ni se ha satisfecho los presupuestos procesales. Clasificación de las excepciones. Desde el punto de vista de su denominación, y siendo que el legislador en ocasiones se refiere a determinada excepción como una denominación determinada, podemos hablar de lo que es las excepciones nominadas e innominadas. Desde el punto de vista que la excepción esté basada en una disposición procesal o una disposición de fondo, podemos hablar de unas excepciones efectivas y sustantivas. Desde el punto de vista desde que la excepción pueda sostener el procedimiento extraordinario en un juicio y no lo paralice, estaríamos hablando de unas excepciones de previo y especiales, o excepciones comunes o normales. Muchísimas gracias.